Bien, continuamos entonces. Tenía la palabra pedida por la concejal Landívar. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que Ubaldo y Victoria han sido más que claros en su exposición y también creo que es momento de contarles a nuestros vecinos y vecinas de una manera fácil y clara qué es lo que está sucediendo en nuestro municipio. Es mi primera vez en una rendición de cuentas y puedo decirle a los olavarrienses que es un momento clave para Olavarría. Es nada más y nada menos que el momento de mostrarles de manera responsable, sincera y precisa qué se ha hecho con la administración de nuestra ciudad. Está claro que se ha producido este desajuste que estamos viendo en las cuentas municipales por exceso de gastos efectuados. Los gastos aumentaron en porcentajes muy significativos, mucho más allá de la inflación, que no puede ser usada como excusa. La inflación en 2018 fue de 47,65 y en el 2019 del 53,7. Sin embargo, en el 2018 no terminamos con déficit. Todos nos preguntamos por qué. ¿Cuál fue la diferencia entre el 2018 y el 2019? ¿Hubo un cambio estratégico de gestión? ¿Hubo un plan o programa futuro en el que se planeaba darle un rumbo diferente a nuestra ciudad? ¿Hubo una considerable inversión en infraestructura en nuestra ciudad y las localidades? Pues todas las respuestas son no. Por supuesto que fue un año clave. Año electoral. Año de campaña que aceleró la implementación de políticas de subsidio y gasto público, que no permitieron maximizar los beneficios para el conjunto de la sociedad, sino solo beneficios circunstanciales para una carrera electoral. En mi caso voy a hacer referencia en primer lugar al área social, área que atraviesa el Estado y que en contextos de crisis económica y social, como la que estamos viviendo hace algunos años, se ven sacudidas y afectadas según las decisiones que se tomen. Mientras estábamos en campaña, nuestro intendente manifestaba: tenemos un montón de familias que están pasando un mal momento. Hemos trabajado sabiendo que la situación económica del país es difícil. Se anunció triplicar, como bien decía Mujica, el monto de la tarjeta Cabal para más de 1.400 familias, reforzar la bolsa de alimento, y quienes tenían el carnet hospitalario en condición 2 y 3 se les eximió del pago adicional. En cuanto a la decisión del carnet hospitalario, la contadora Besoni nos informó que el municipio le costó 20 millones y la tarjeta Cabal pasó en septiembre del 2019 de un costo de 711.000 pesos mensual a 2.170.000. El programa de atención con necesidades básicas insatisfechas, conocido como programa NBI, que es para el sector de la población en un contexto de vulnerabilidad social, en el año 2019, para este programa, se había presupuestado, o sea, se había pensado en gastar 25.282.000 pesos. Pero el gasto real ejecutado por este concepto fue de 41.188.770 pesos, de los cuales 40.852.000 fueron en ayudas sociales a personas, ejecutándose, escuchen bien, el porcentaje más alto entre julio y octubre del 2019. ¿Qué pasó en el año 2019? Sobre todo en el periodo julio-octubre, en el que se ejecutaron 20 millones más de lo presupuestado para este programa. Si se ejecutaron 41 millones, el doble de lo previsto en el presupuesto, y 20 en época de campaña, se podría pensar que coincidía con la profundización de la crisis social y no con una sensibilidad acotada de la época electoral. No nos ilusionemos. En el periodo anterior, 2018, junio-octubre, segundo semestre,
año no electoral, no se tuvo tanta sensibilidad social. Por el contrario, en el periodo junio-octubre 2018 se gastaron 4,5 millones. En el periodo junio-octubre 2019, más de 20 millones. Y sin ir más lejos, hoy no hay aumentos, esto también está bueno aclararlo, como lo decía Victoria, hoy no hay aumentos de subsidios, de tarjeta cabal o de mayores ayudas, en plena crisis social y económica que ya arrastramos de hace años y en plena pandemia. Así que la sensibilidad social es mentira que existe. Por otro lado, entre los gastos que tuvimos también en el área social, tuvimos subsidios importantes a instituciones por suma de más de 3,5 millones, que por supuesto eran todos necesarios, porque eran dirigidos a instituciones más que valiosas en nuestra ciudad, pero que sin embargo, si volvemos a hacer la comparación de cómo se gastó en 2018-2019, se ve que en el año 2018 no resultaban tan importantes para el intendente las instituciones, porque solo se invirtió 1.600.000. Estas decisiones hicieron pensar y creer a nuestra población que nuestro intendente comprendía la crisis social y económica en la que estábamos sumergidos, entre otras cosas por las malas decisiones del gobierno nacional y provincial anterior al que él apoyaba. Y que por supuesto eran tomadas sabiendo que su municipio tenía el respaldo suficiente y la previsibilidad de que al cierre del año los números cerrarían correctamente. Nos hacía pensar que sabía cómo generar esos recursos para cubrir esos gastos o que tenía un plan estratégico para solventar todas las decisiones. Gali, ¿por qué nos hacía pensar esto? Porque en campaña nos decía, después de un comienzo difícil, hemos logrado revertir la situación financiera del municipio. Iniciamos con un déficit importante y luego de 3 años de gestión transparente y ordenada, hemos logrado cerrar el 2018 con 100 millones de pesos de superávit. Esto nos permitió que el 2019 tener una autonomía económica y financiera del 90% de los recursos, sin tener que depender de un gobierno provincial y un gobierno nacional. También decía, estar acá 4 años te convierte en alguien con experiencia y gestión. Olavarría es un municipio autónomo y no depende de un gobierno nacional ni provincial amigo. Olavarría tiene el 90% de los recursos autónomos, tiene un presupuesto importante y si lo aplicás de manera ordenada y transparente, tranquilamente se puede trabajar sin tener el mismo color político. También les decía a los olavarrienses en campaña, tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de las finanzas municipales y no caer en la demagogia típica de estos tiempos. Nosotros hemos sido muy claros. Queremos mantener el equilibrio que hemos logrado en la ciudad. Las expresiones y las decisiones políticas de estos gastos mostraban un intendente con una gran sensibilidad social y con un gran sentido de la responsabilidad. Sin embargo, los resultados nos muestran una clara utilización política de los recursos para ganar las elecciones. Repito, una clara utilización política de los recursos para ganar las elecciones. Los dichos de nuestro intendente Ezequiel Gali, y esto que estoy diciendo es muy delicado, porque lo que estoy planteando es el direccionamiento de dinero a los sectores más vulnerables, pero no como política pública, sino para ganarle a Federico Aguilera. Los dichos de nuestro intendente Ezequiel Gali en campaña engañaron a la población. Él sabía que por el caudal de gastos que estaba teniendo, primero, no era un municipio autónomo y segundo, estaba desfinanciando
el municipio, lo estaba fundiendo. Y si tenemos que mostrar lo que sirve y lo que no sirve en campaña para el intendente Gali, hay un gran contraste y sorpresa si miramos el área de políticas de género. Área que forma parte de lo social. Se ve que acá no tuvieron el interés de realizar grandes gastos. Seguramente para Gali el área no era importante en campaña, no vendía. Las circunstancias relatadas con relación a la crisis profunda que estamos viviendo y se vivía en el año 2019 impactaban de manera directa en la problemática actual de las violencias y cuestiones de género. Son las mujeres, sabemos, las que tienen los trabajos más precarizados y peor remunerados, y quienes tienen las dificultades en los hogares para sortear las necesidades alimentarias, incrementándose la angustia y los problemas de violencia familiar. Sin embargo, en cuanto a la partida prevista, observamos que el 70% del presupuesto se fue en personal. Y en cuanto a los ítems más importantes, que son servicios no personales, como alquileres, capacitaciones, profesionales, refugio, se gastó menos en el 2018. Y en el rubro transferencias, que son los subsidios para las víctimas, no se incrementó en nada. Mermaron también en el 2019 la contratación de profesionales, al igual que el mantenimiento del refugio y por supuesto, creación de nuevos. Tampoco se registraron gastos en cursos de capacitación y sensibilización dirigidos a víctimas, ni tampoco se financiaron proyectos vinculados a la problemática. No se financiaron, además, proyectos necesarios para fomentar la inserción laboral y los subsidios otorgados fueron insuficientes para cubrir la medida del alquiler. Como les decía, se gastó un 75% para cubrir personal y hubo un ajuste en los ítems más sensibles y una distorsión de los objetivos de la ordenanza de género. No se concretaron políticas públicas con perspectiva de género transversales a todo el Estado y en todas las áreas. Es cruel lo que voy a decir, pero los números hablan y los números dicen que este área en campaña no era importante y que se vio reflejado en un ajuste contra las mujeres que terminó hoy con una emergencia de violencia de género en la ciudad. No me es llamativo ni me sorprenden las expresiones vertidas con relación a Celeste Aruset por el señor intendente, porque decidir ajustar en políticas de género, como por ejemplo cerrar el consultorio inclusivo o ajustar en la dirección de políticas de género, es nada más y nada menos que mostrar, entre otras cosas, la indiferencia y la subestimación a las mujeres. Voy a mencionar otros datos llamativos y que hacen al porqué de este escenario. Si comparamos, por ejemplo, lo abonado en remuneraciones en diciembre del 2018 con 2019, tenemos que en diciembre del 2018 se abonó en el mes de diciembre 134.477.039 pesos. En el mes de diciembre, en el año 2019, 207.000 millones. 207 millones, perdón. Estamos hablando de una diferencia entre 2018 y el 2019, como bien lo dijo la contadora Besoni cuando nos explicaba, del 53%, que además, por otro lado, no nos pudo explicar a qué se debía esa diferencia. 53% que, por supuesto, sabemos que es por encima de la paritaria establecida. Y acá mi reflexión y mi pregunta es, ¿se habrá direccionado este dinero reconociéndose a algunos empleados sí y a otros no? ¿Se le habrá dado beneficios a algunos sí y a otros no? ¿Se habrá recategorizado a algunos sí y a otros no? ¿Se le habrá pagado privilegios a algunos sí y a otros no? Hubiera sido tan importante un reconocimiento para todos los trabajadores y todas las trabajadoras del municipio
con un aumento del 53%, pero sabemos que no es así. También tenemos entre los gastos subsidios de transporte a las dos empresas, a Botacura SRL, que era la llamada Tubus antes, y Olabus SRL. Aproximadamente se dio en subsidios 24 millones de pesos. Hasta la gestión Gali nunca se pagaron subsidios con fondos municipales. Otra de los gastos a destacar es el área de comunicación institucional y prensa, área que sabemos que es clave en época de campaña si el único objetivo es ganar. Se presupuestó gastar 6 millones en personal y se gastó 7.300.000. En servicios no personales, como alquileres, máquinas, equipos, publicidad y propaganda, se presupuestó gastar 11.600.000 y se gastó 19.440.000. Se pensó en gastar en el total del presupuesto 18 millones. ¿Y saben cuánto se gastó? 27.600.000. 50% más de lo pensado. No hay mucho para adivinar. Segundo semestre, campaña electoral. Por último, y de todo lo expuesto y de lo expresado por mis compañeros en cuanto a los gastos que se efectuaron en nuestro municipio en el 2019, no podemos dejar de mencionar la joya con la que cuenta el Ejecutivo a la hora de poder cubrir gastos. Los derechos por exportación de canteras, conocido como el impuesto a la piedra. En este gravamen se produjo un hecho histórico en el año 2010, que pasó la alícuota del 2% al 3%, acercándose al porcentaje histórico del 4%. El impuesto a la piedra es la joya de la abuela del municipio de Olavarría para todos los olavarrienses. Es nuestra reserva diferencial, la que nos distingue prácticamente del resto de los 135 municipios que integran nuestra provincia. Esto deja a las claras la gran ventaja con que cuenta nuestra ciudad frente al resto. La mayoría de las ciudades logra cubrir sus gastos operativos y de gestión a través de los dineros que reciben por medio de la coparticipación provincial de impuestos. En el caso de Olavarría, se recibe dicha coparticipación provincial y además se le suma este tributo, prácticamente exclusivo de nuestra ciudad, el cual implica aproximadamente la mitad de la coparticipación provincial. Por esto que estoy diciendo, Olavarría merece más desarrollo, merece más trabajo, merece más empleo, merece más vivienda, merece más infraestructura, más asfalto, más cloacas que el resto de las ciudades, ya que cuenta con este recurso adicional. Pero lamentablemente, exponer hoy que este recurso extraordinario creado para el desarrollo local está siendo dilapidado y malgastado por la actual gestión municipal. Casi un 85% del impuesto a la piedra fue consumido en gastos corrientes por la actual gestión municipal durante el ejercicio en análisis. 508 millones del impuesto a la piedra en gastos operativos y de consumo de la administración pública. O sea, la joya de la abuela está siendo rematada por este gobierno local. Es el peor registro de la historia en cuanto al desaprovechamiento de un tributo que nació para ser invertido un 100% para infraestructura y obra pública, es decir, para el desarrollo de los olavarrienses. Lo dramático de este tema, y para ir cerrando, es que el impuesto a la piedra fue y está siendo utilizado para cubrir el enorme déficit operativo en el que han incurrido. Por eso la relación entre el gasto generado en el 2019 y la percepción del impuesto. Esta rendición de cuentas así lo denuncia. Si no tuviéramos el recurso
del impuesto a la piedra, Olavarría arrojaría un cuantioso déficit corriente. Es decir, si fuéramos como cualquiera del resto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, estaríamos frente a un déficit operativo de más de 500 millones de pesos. O sea, que Olavarría debería endeudarse por encima de lo que está endeudado hoy cada año si fuera por la desastrosa administración local. Para salvar el desastre, como les decía, recurre al impuesto a la piedra, retrasando gran parte del desarrollo al que deberíamos acceder los y las olavarrienses. Ahora, como si esto fuera poco, nos encontramos con casi 355 millones de déficit, o sea, ni financiando todo lo gastado, todo el gasto operativo con la joya de la abuela pueden administrar de manera responsable. Esta situación merece un repudio generalizado, ya que nos estamos privando de importantes obras muy necesarias para nuestro casco urbano, así como para cada una de las localidades serranas y rurales de nuestro partido. Y acá hago un paréntesis con relación a las localidades. Solo 3 obras aparecen en esta rendición para nuestras tan olvidadas localidades, en las que por otro lado se encuentran los yacimientos que generan este tan preciado impuesto a la piedra y soportan la enorme externalidad negativa que sabemos que ocasiona la extracción minera. Solo 3 obras y solo en una localidad, Loma Negra. Construcción planta depuradora cloacal, ampliación recondicionamiento del CACH, cordón cuneta y entoscado calle Barrio Procrear. O sea, se invirtió en obra pública solo en una localidad, olvidando todas las otras. 7,5 millones de pesos y del impuesto a la piedra dijimos que se recaudaron casi 600 millones de pesos. Esta gestión municipal le devolvió a las localidades de Olavarría en obra pública menos del 2% de lo recaudado por el derecho de la explotación de canteras. Y acá tenemos 2 concejales que pertenecen a la localidad de Sierra Chica y bien me pueden decir lo olvidada que están las localidades y ni hablar la localidad de Sierra Chica. Para que los vecinos entiendan, en resumidas cuentas, el déficit de 354 millones, o sea, la plata que gastó de más Ezequiel Gali, tiene un nombre. Y algunos lo saben llamar proselitismo, otros clientelismo. Yo lo llamo engaño. ¿Saben por qué? Porque le hicieron creer a la gente que se estaban preocupando por ellos, por sus necesidades, por sus problemáticas. Y esto no fue así. Simplemente fue utilizar el dinero de todos los olavarrienses para poder ganar las elecciones sí o sí. No hay con qué tapar ni los números ni la realidad. La realidad trasciende cualquier relato, aunque sigan hablando horas enteras de la transparencia y honestidad sin ningún argumento. Este era el lugar y el momento indicado para debatir democráticamente y explicarles a los vecinos los números. En cambio, eligieron censurar las opiniones de sus propios compañeros, poniendo a dedo una vez más a otra persona para que se trate de tapar lo que a esta altura es imposible de negar. El daño ya está hecho. Tenemos casi 400 millones de déficit, un récord histórico y doloroso para toda la ciudad a causa de una decisión 100% política y demagógica, en un marco electoral, reitero, por no querer perder a costa de hundir la ciudad. Se hundió la ciudad en 6 meses, en los 6 meses correspondientes a la campaña. Atrás de estos números, vecinos y vecinas olavarrienses, hay falta de obras para la ciudad, hay falta de inversión, hay falta de trabajo, hay familias enteras afectadas por los recortes. No nos dejemos engañar más con discursos bonitos. Muchas gracias.